Hermanos, otra vez nuevamente aquí en esta casa de oración para grabar hoy el mensaje de el domingo. Me da mucho gusto compartir con ustedes la palabra de Dios y antes de hacerlo quisiera ponerme en las manos del Señor. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias porque nos das este tiempo, Señor, para estudiar tu palabra y lo queremos hacer con sencillez bajo la dirección de tu Espíritu Santo, Padre bendito. Señor, enséñanos de tu palabra, Padre celestial, y que así de esta manera, Señor, podamos aprender de ella, Señor, las grandes verdades que tú tienes para nosotros. Y sobre todo, mi Dios, que esto nos sirva a nosotros para nuestra vida diaria, Padre celestial. Señor, queremos escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Señor, por favor, Padre, que tú le des, Señor, vida a tu palabra y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Que el hombre que está aquí al frente, Señor, solamente sea un instrumento en tus manos, Padre, y así, de esta manera, aprendamos de tu palabra. Señor, gracias porque yo sé que escuchas la oración y, Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero tocar un tema general, quiero hablar acerca de la Iglesia de Jesucristo. Y antes de empezar el tema, quiero hacer alguna introducción para entender el momento en que se funda la Iglesia y cuáles son los fundamentos de la Iglesia de Jesucristo y que nosotros entendamos precisamente que los fundamentos que tenía la primera Iglesia cristiana son los fundamentos que nosotros tenemos que tener hasta el día de hoy porque Cristo ya viene. Y antes de empezar quiero decirles que se siente muy feo estar aquí al frente predicándole a las bancas. ¿Okay? No es nada grato, hermanos. Me siento como el profeta en aquel valle de los huesos secos, donde Dios le dice, predícale a los huesos secos, y parece algo ilógico, ¿eh? Aquí a lo mejor me diría, Señor, predícale a las bancas. Pues sí, las bancas no escuchan, pero espero que usted ahí en la casa donde está, al oír la palabra de Dios, le sea de provecho. Okay. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo número 2, versículo 37 al 42. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego dice el 42, que es donde vamos a basar nuestro estudio, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, estos son los 4 puntos básicos sobre los cuales la Iglesia de Jesucristo debe sostenerse. Pero antes de entrar al tema, quiero enseñarles algo que ustedes ya lo saben, hermanos, pero es importante que lo aprendamos otra vez o que lo repasemos. Este es Dios y Él tiene 7 fiestas. Y estas fiestas son para Israel. Ya hablamos de las fiestas. Nada más quiero hacer un recordatorio así muy rápido, que es Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, ¿ok?
trompetas, día de la expiación y tabernáculos. Ok, y cada una de estas tiene una razón de ser. Hoy quiero hablar de una fiesta en particular porque tiene que ver con lo que nosotros vamos a estudiar hoy. Y esa fiesta se llama Pentecostés. Pentecostés. Ok. ¿Qué es el Pentecostés? Si ustedes abren su Biblia en Levítico, capítulo 23, ok, el nombre lo toma, la toma porque esta fiesta se celebra 50 días después de Pascua. Okay, es lo primero que nosotros vamos a aprender. Pentecostés, según Levítico capítulo número 23, vamos ahí, capítulo número 23. Dice lo siguiente. Dice, y contaréis desde el día que sigue el día del reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla y la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, 50 días, y entonces ofreceréis un nuevo grano. Es Levítico 23, 16. ¿Okay? Y entonces Pentecostés se llama así porque se celebra 50 días después de la Pascua. Entonces esto es para que nosotros nos lo aprendamos. ¿Por qué se llama Pentecostés? Porque se celebra 50 días después de la Pascua. Ahora, ¿qué se celebra en el Pentecostés? ¿Por qué esta fiesta? Esta fiesta tiene una razón de ser. Si nosotros abrimos, ok, vamos a abrir aquí en Éxodo capítulo 19. Ahí es donde nosotros vamos a entender qué es lo que se celebra en la fiesta del Pentecostés. Éxodo capítulo número 19 dice lo siguiente, dice el versículo número 1, en el mes tercero de la salida los hijos de Israel, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y entonces aquí tenemos, ok, Israel llegó el mes tercero, dice aquí para entender, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿En qué día está hablando? En el día tercero, ok. Mes tercero, el mismo día tercero de el mes, ellos llegaron al desierto de Sinaí. Y entonces aquí tenemos algo importante. ¿Okay? Y esto es Éxodo capítulo 19. Vamos a explicarlo. Okay. Ellos están en el Sinaí en el mes tercero, el día tercero. Okay. ¿Qué hay para atrás de esto? Para atrás de esto, déjeme decirle, está el mes de Nisan, que es el primero del año. Está Liv, que es el segundo del año. Y cuando nosotros estamos hablando del mes tercero, es Sivan, ¿ok? Que es el tercero del año. Entonces nosotros tenemos, Israel está en el mes tercero, Sivan, en el día 3, cuando llegan a el Sinaí. Nosotros vamos a contar aquí también el mes de Sivan, de Liv, que el mes de Liv tiene
29 días. Aquí tiene 29 días. Y ellos, los israelitas, salieron a la mitad del mes de Nisán y Nisán tiene 30 días, entonces vamos a contar 15 días del mes de Nisán de la salida, 15 días del mes de Nisán de la salida, más 29 días del mes de Lif, más el tercer día. Ok, si nosotros sumamos esto, vamos a tener lo siguiente, así, 9 y 5, 14, 15, 16, 17. Y aquí tenemos 2, 3, 4, 47 días. Hasta aquí nosotros tenemos 47 días. Ok, salieron el día 15, Nisán tiene 30 días, entonces ellos caminaron 15 días de Nisán. Caminaron 29 días del segundo mes y llegaron el tercer día a el Sinaí. Y tenemos hasta aquí 47 días. ¿Ok? Después de que llegaron, en el momento en que llegan a la tierra, ustedes lean la historia que está en Éxodo capítulo número 19. ¿Ok? Moisés sube al monte de Sinaí por orden de Jehová y le dice, ven porque yo quiero hablar contigo para que tú seas el portavoz a la nación de Israel. Y en el versículo número 10 del 19 dice lo siguiente, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy, mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y entonces Dios le está diciendo a Moisés, santifícalos hoy, mañana, y estén preparados para el día tercero. Entonces aquí nosotros tenemos que agregarle 3 días más. No sé si me estoy explicando, pero creo que es muy clara la explicación. Ve y santifícalos hoy, mañana, y prepárense para el tercer día, porque el tercer día yo voy a descender, ¿ok?, en el monte. Y luego dice el versículo 16 del 19, dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y una espesa nube, etcétera, etcétera. Entonces, al tercer día, Dios descendió. Si nosotros contamos esto, 7, 8, 9 y 10. Tenemos 10 aquí y llevamos una 4 y una 5. Entonces, aquí tenemos los 50 días. ¿Ok? ¿Qué pasó en esos 50 días? ¿Ok? Dios le dio la ley a Moisés para Israel. Y entonces, quiero que lo entendamos, hermano. Pentecostés es 50 días después. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a encontrar que exactamente Dios es fiel cumpliendo su palabra, porque en el día 50, Dios le da la ley a Moisés. Es en ese día cuando Dios le entrega la ley. Ahora, ¿por qué estoy explicando yo esto del Pentecostés? ¿Por qué se los estoy diciendo? ¿Ok? Déjeme decirle por qué esto tiene que ver con la iglesia de Jesucristo. Pentecostés, 50 días después, ¿ok? Y Dios les da a Israel la ley. ¿Por qué les enseño esto? Porque cuando nosotros vamos a la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesucristo, nace como tal en el Pentecostés.
Okay. Entonces, la iglesia de Jesucristo nace en Pentecostés. Okay. Abran su Biblia, por favor, en Hechos capítulo número 2. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, dice así, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, dice, que soplaba, el cual llenó toda la casa, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, en Pentecostés nace la iglesia de Jesucristo. Y es en el día del Pentecostés cuando Dios está dando a la iglesia el Espíritu Santo. ¿Okay? Y es cuando la iglesia nace como tal aquí en la tierra. Entonces tenemos Pentecostés con Israel, Dios le da la ley, ¿okay? Para que el pueblo viva de acuerdo a la ley. En Pentecostés con la iglesia, Dios le da el Espíritu Santo a la iglesia, y de ahí para adelante, cada uno de los cristianos vamos a tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, y nuestro camino será bajo la dirección del Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo. ¿Okay? Ahora, si nosotros queremos comprobar esto, cuando yo voy a la palabra de Dios, dice así, Hechos 1:3, dice lo siguiente: a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces aquí tenemos, 40 días Jesucristo estuvo en la tierra, y se apareció. En el día 40, Jesucristo es tomado y es alzado. Lean la historia, ahí está, del 6 al 11. Ahí está la historia de que en el día 40 Jesucristo fue alzado al cielo. Y pasaron 10 días cuando llegó el Pentecostés, y entonces el Espíritu Santo le es dado a la iglesia. Y la iglesia se funda en Pentecostés, 10 días después de la partida de Jesucristo. Esto es muy sencillo, es muy entendible. ¿Cuándo nace la iglesia? La iglesia nace en el día de Pentecostés, después de 10 días, porque Jesucristo se fue en el día 40. ¿Con cuántos nace la iglesia de Jesucristo? ¿Cuántas personas componen la iglesia de Jesucristo cuando nace la iglesia? Dice el versículo 15 del 1, dice lo siguiente: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, y entonces aquí tenemos, ¿cuántos miembros tenía la iglesia cuando empezó? 120. Entonces, la iglesia de Jesucristo nace en Pentecostés, cuando Dios da el Espíritu Santo, 50 días después de Pascua, y nace con 120 hermanos que están reunidos allí en Jerusalén por orden de Jesucristo. Creo que hasta aquí está bien explicado. Voy a ir más adelante. Entonces, esto es muy entendible, hermanos.
Ahora sí, voy para adelante. Aquí estamos. Entonces, Pentecostés ¿ok? Nace la iglesia de Cristo. 120 iniciales y a ellos se les da el Espíritu Santo. Ok. Ahora, es importante que entendamos esto. En este día, ok, cuando Dios les da el Espíritu Santo a los 120, ok, empieza la predicación. Del Evangelio. Ok. Ahí es donde empieza la predicación del Evangelio. Okay. Los 120 empiezan a hablar en otro idioma, según el Espíritu les daba que hablasen. Y si nosotros queremos saber cuántos fueron, veamos el versículo 9 del 2 en delante. Dice, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, Egipto, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ellos empiezan la predicación, empiezan a hablar en otras lenguas, y el resultado de esto, ¿ok? Es que algunos decían, están borrachos. Esto lo leemos ahí en el 2. Algunos decían, no, estos están llenos de mosto, están borrachos. Y entonces Pedro se levanta para contrarrestar precisamente esta situación. Y entonces Pedro predica el primer sermón en la iglesia de Cristo. Vayan siguiéndome, hermanos, vayan siguiéndome. Esto es historia. Entonces, a consecuencia de que algunos dijeron, estos están borrachos, entonces Pedro se levanta y es cuando él predica el primer sermón oficialmente en la iglesia de Jesucristo. Y a consecuencia de este sermón, nosotros vamos a tener aquí, en el 41 del 2 dice, y recibieron su palabra y fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, la consecuencia del sermón es que fueron 3,000 creyentes los que se añadieron, más 120 son 3,120. Okay. Y entonces la iglesia de Jesucristo, que inicia con 120 en el día de Pentecostés, cuando se levantan a predicar ese día, y Pedro predica, entonces ese día Pedro gana para Jesucristo a 3,000 personas. Y entonces, si nosotros contamos el número total, son 3,000 que ganó Pedro, más los 120, la iglesia de Jesucristo inició el día del Pentecostés, ya formalmente con 3,120 personas. Ahora, quiero llevarlos a esto. Estos 3,120 personas, esas 3,120 personas,
son las que dice la palabra de Dios lo siguiente, ¿ok? Que son los 4 puntos fundamentales de la Iglesia de Jesucristo. Los 3120, dice el 42, los 4 puntos fundamentales. 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ok, ese es el primer punto que debe existir en la Iglesia de Jesucristo. 2, en la comunión unos con otros. Ok. Número 3, partimiento del pan. Y 4, oraciones. Y son los 4 puntos básicos en los cuales debe sostenerse la Iglesia de Jesucristo de acuerdo a Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Son 4 puntos básicos que tuvo la Iglesia de Jesucristo cuando inició, y son 4 puntos básicos que nosotros tenemos que tener como Iglesia de Jesucristo para no perdernos en el mundo, ¿ok? Y si nosotros examinamos estos 4 puntos básicos, el diablo ha estado trabajando activamente en estos 4 puntos básicos, destruyendo la Iglesia, ¿okay?, de Jesucristo. Más adelante nosotros vamos a ver esto. Ahora, empezamos, hermanos, ¿ok? ¿Qué es perseverar en la doctrina de los apóstoles? ¿Por qué dice la palabra de Dios doctrina de los apóstoles si la iglesia es de Jesucristo? ¿Ok? Y déjeme decirle lo siguiente, hermano. ¿Ok? Jesucristo durante su ministerio enseñó a los apóstoles. ¿Ok? Jesús enseñó a los apóstoles. Y ellos fueron los encargados, ¿ok?, de interpretar las enseñanzas de Cristo y poner la base doctrinal de la iglesia. Y entonces nosotros podemos entender precisamente Efesios 2:20 y el 4:10, cuando dice la palabra de Dios: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿okay?, a otros profetas, a otros pastores, maestros, evangelistas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que dice Efesios 4:20. Y lo que dice Efesios capítulo número 2, versículo 20, dice lo siguiente. Es Efesios 4:10, perdón. Y lo que dice Efesios capítulo número 2, versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces nosotros tenemos: ¿quién puso las bases doctrinales interpretando la enseñanza de Jesucristo? ¿Okay? Los que pusieron las bases doctrinales interpretando las enseñanzas de Jesucristo fueron precisamente los apóstoles.
porque los apóstoles fueron los encargados de enseñar la palabra a la iglesia, la palabra de Jesús. Ellos eran los encargados de enseñar la doctrina de Jesucristo. Y esto nosotros lo podemos ver en Hechos capítulo número 6. Hechos capítulo número 6, del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Dice: en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, y ojo lo que está aquí en el versículo número 3, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, a quien encarguemos este trabajo o este ministerio. Entonces, ¿qué es lo que hacían los apóstoles en la primera iglesia cristiana? Y dice aquí: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, ¿ok?, para servir a las mesas. Y dice, y si nosotros seguimos leyendo, dice la Biblia que ellos sugirieron que se nombraran, dice la Biblia, a 7 varones. Y el versículo número 4 dice: y nosotros, hablando de los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, es claro, ¿qué eran lo que hacían los apóstoles? Enseñaban a la iglesia, oraban junto con la iglesia, oraban por la iglesia, y entonces ellos son los que pusieron la doctrina de la iglesia. Y cuando nosotros hablamos de que ellos pusieron la doctrina de la iglesia, hablamos de un apóstol en particular, Pablo. Ok. Y Pablo es apóstol de Jesucristo, aunque no estuvo con él en su ministerio. Pablo defiende su apostolado con los corintios, dice: ¿a poco no soy apóstol? No he visto a Jesucristo, porque dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó cosas, okay, que al hombre no le es dado expresar. Y entonces, cuando nosotros hablamos de los apóstoles, Pablo pone la mayor parte de la doctrina cristiana. ¿Ok? Entonces, mayor parte de la doctrina cristiana. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia? Persistir en la doctrina de Cristo, en la doctrina que está en la Biblia, en la doctrina que se puso, que pusieron, que el fundamento lo pusieron los apóstoles, porque ellos recibieron directamente la enseñanza de Jesucristo. Entonces, la iglesia debe de leer continuamente todo lo que está escrito y todos los escritos de los apóstoles, para que nosotros podamos entender y ser iluminados por el Espíritu Santo para tener la correcta doctrina, que es la doctrina de Jesucristo, y no desviarnos hacia ningún lado. Hoy en la actualidad, la iglesia está sufriendo, y la iglesia está sufriendo porque ya no mantiene la doctrina de Jesucristo. Hay muchas personas, ¿ok?, que han tomado la palabra de Dios y ellos la han interpretado a su modo y a su gusto, ¿ok?, y han tomado una verdad y la han mezclado con una mentira, y así lo están enseñando a las personas que asisten a las congregaciones. Y esto es un medio por el cual Satanás ha estado trabajando activamente en este punto de el fundamento de la iglesia. Está destruyendo la doctrina cristiana.
está infiltrando doctrina de engaño, está haciendo que muchas personas crean precisamente al engaño y vayan tras fraudulentos servidores de Cristo Jesús. Y esto, hermano, nosotros los estamos viendo el día de hoy. Hace poco estaba yo platicando con alguien y esa hermana con la cual yo estaba platicando me decía lo siguiente: hermano, yo les estoy hablando a mis amigas, que unas pertenecen a una iglesia pentecostés, y dice, les estoy hablando de lo que usted nos está enseñando acerca del final de los tiempos. Y una de mis amigas me dice, no, ya no me digas nada, ya no me hables nada, porque tú siempre me estás hablando de lo que va a pasar al final. Y nuestro pastor a nosotros nos está diciendo lo contrario, no es cierto lo que tú nos estás diciendo. A nosotros nuestro pastor nos está diciendo que este es un gran tiempo, que es un tiempo donde nosotros debemos de comprar y vender, porque Dios va a darnos en este tiempo de la pandemia y saliendo de esto, va a darnos grandes riquezas al pueblo, y entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar en los negocios. Así nos están enseñando en la iglesia. Así es que decía la hermana, tú ya no me digas nada, mejor déjame hacerle caso a nuestro pastor. Cuando platicamos de esto, yo me doy cuenta precisamente de lo que está haciendo el diablo, ¿okay? Con el primer punto que es básico en la iglesia. Destruyes la doctrina de Jesucristo y destruyes la iglesia. Destruyes la doctrina de Jesucristo y destruyes la iglesia. Porque la doctrina es la base sobre la cual la iglesia debe de caminar. Segundo punto, y creo que hasta aquí voy a llegar. Dice la Biblia, comunión unos con otros. Con otros. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Aquí hay una palabrita que se llama koinonía. Esta palabra es comunión. Koinonía significa en el griego comunión. No es una palabra que ya haya sido traducida, es transliterada. En el original griego dice koinonía unos con otros. Y la palabra koinonía, en el griego se refiere a un término, primero, religioso. Es un término religioso, y ese término religioso habla de el amor, de la amistad entre creyentes de la iglesia. El segundo punto en el cual la iglesia debe sostenerse es la koinonía. Y la koinonía es un término que significa amor, significa amistad entre los creyentes de la iglesia. Y cuando nosotros hablamos de ese término,
amor entre los creyentes en la iglesia o amistad entre los creyentes de la iglesia, estamos hablando de los siguientes. Yo aquí lo puse para que no se me fuera a olvidar. ¿Okay? Koinonía significa amor entre hermanos. Y cuando hay amor entre hermanos, aquí voy a poner lo siguiente. El primer punto de la koinonía es amor entre hermanos. ¿Okay? Y cuando hablamos de amor entre hermanos, el amor entre hermanos es un rasgo que la iglesia tiene que tener distintivo entre todas las organizaciones del mundo. ¿Okay? Dice la palabra de Dios en Juan, ¿okay?, que Jesucristo les dio un mandamiento, y Juan lo repite en la primera carta de él. Allá dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y luego Jesús les dice: en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos para con los otros. Entonces, la koinonía es base o es básica dentro de la iglesia, y es básica porque fomenta el amor entre los hermanos, y el amor entre los hermanos debe de ser un rasgo distintivo de la iglesia de Jesucristo. Cuando nosotros como iglesia nos peleamos, cuando nosotros como iglesia nos dividimos, entonces no estamos, cumpliendo precisamente con esto que es básico dentro de la iglesia de Jesucristo. Porque la koinonía es algo que nos debe de distinguir, nos debe de distinguir. Ahora, 2, este amor entre hermanos, hace algo muy especial, hace que yo entienda al hermano, que yo entienda a mi hermano. Esto está en Romanos capítulo 13 y capítulo 14 y capítulo número 15 de Romanos. Léalo en su casa, hermano, léalo en su casa, porque yo ya no tengo tiempo de leerlo, porque tengo algunas cosas más que explicarle. Entonces, nos hace que entendamos al hermano. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Tenemos que entender a los hermanos de la iglesia. Y cuando nosotros entendemos a los hermanos de la iglesia, entonces nosotros evitamos hacer juicio sobre ellos. Cuando los entendemos, cuando somos empáticos con ellos, empatía es tomar el lugar, ponerse en los zapatos del hermano. Eso es lo que es empatía. Y la empatía nace de la comunión unos con otros, nace del amor cristiano. Entonces nosotros tenemos que tener comunión, y esa comunión nos manda a ser empáticos con los hermanos, a entenderlos, a vivir su vida, a ponernos en sus zapatos. Y cuando nosotros entendemos a los hermanos, la consecuencia es que dejamos de hacer juicios sobre ellos, y entonces nosotros fomentamos el amor cristiano. Creo que esto es muy explicado. Ahora, lo tercero que hace la koinonía,
lo tercero que hace la comunidad es que el amor entre hermanos es operativo. Y cuando yo digo que el amor es operativo, estamos hablando de un amor que entra en acción. ¿Okay? Estamos hablando de un amor que actúa, que no es estático, vaya, que no es de palabra solamente, sino que es un amor que nos lleva a la acción. Y esto nosotros lo podemos ver en Hechos capítulo número 2, versículo 43 al 47. ¿Okay? Dice la Biblia lo siguiente, lo voy a leer y después lo voy a explicar. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Esto es resultado de la comunión unos con otros, resultado de la coinonía. Tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice, y perseverando unánimes en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Voy a explicar esto, ¿ok? Aunque me tarde un poquito para que ustedes lo entiendan. Okay. Y ahora sí, vamos. Tres veces el mandamiento del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. 3 veces te presentarás ante Dios, dice la Biblia, allá en Éxodo y en Deuteronomio, y no con las manos vacías. 1, Pascua. 2, Pentecostés. Y 3, tabernáculos. En estas 3 fiestas, ¿ok? Todo el pueblo de Israel que estaba disperso acudía a Jerusalén a adorar. Vuelvo a repetir, en estas 3 fiestas, Pascua, Pentecostés y tabernáculos, todo el pueblo que estaba disperso acudía a Jerusalén a adorar. Y entonces, ¿ok? Nosotros tenemos que en la fiesta de Pentecostés, podemos encontrar lo que dice Hechos capítulo número 2. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, etcétera. Entonces, en Pentecostés había mucha gente. Si la ciudad tenía 200,000 habitantes, en Pentecostés fácil esta andaba cerca de 1,000,000 de gentes. En Pascua, Pentecostés y tabernáculos, los dispersos venían a adorar y entonces aumentaba la población en esos días. Ojo con los que les explico. De esta población que llegó a adorar, ¿okay? Aquí en Pentecostés se convirtieron 3,000. La pregunta es, ¿cuántos de esos 3,000 venían de otras partes, de otros países y acudieron a Pentecostés a adorar, se convirtieron
y se quedaron en Jerusalén. Okay. ¿Cuántos de esos 3,000 eran de otras partes? No lo sabemos. Pero lo que sí estoy seguro, lo que sí estoy muy seguro, que muchos de esos 3,000 que eran de otras partes y entonces se quedan en Jerusalén, se quedan a adorar. Y entonces la primera iglesia, que son 3,120, se les genera un grave problema. Muchos de ellos no tienen trabajo, muchos de ellos no tienen sostenimiento, y entonces lo que hace la iglesia es que se juntan los hermanos, y los hermanos que fueron de buen corazón o fueron dispuestos, ellos vendían sus propiedades, traían el producto de lo vendido, y luego dice la Biblia que se lo daban a los apóstoles, y los apóstoles repartían a los hermanos de la iglesia conforme fuera la necesidad de cada uno de ellos. Esto es coinonía operativa. Esto es, hermanos, esto es una comunión que da frutos, que da resultados, que es una coinonía que se ve en acción en la iglesia, en acción en la iglesia. Ahora, quiero mostrarles algo más. Esta acción que pasó en la primera iglesia cristiana, con esta coinonía de los hermanos, deriva, precisamente esta coinonía deriva en una fiesta en la iglesia. Ahí se fundó esta fiesta que se llamó la fiesta de Ágape. Y eso está escrito, eso está ahí en donde dice la Biblia: perseverando unánimes cada día en el templo, dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y entonces aquí nosotros tenemos que los hermanos, compartían su pan, compartían su mesa. Y esto más adelante se llegó a conocer como la fiesta de Ágape. Ágape quiere decir amor. Eso es lo que significa la fiesta de Ágape. Judas habla de que hay falsos maestros que se han introducido a la iglesia. Y Judas dice lo siguiente, dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Eso es lo que dice Judas, son manchas en vuestros ágapes, aquellas personas que realmente no son creyentes, pero que se introducen a la iglesia y manchan la fiesta del ágape. Entonces, como resultado de la coinonía, como resultado de ese amor operativo, es que nace la fiesta de ágape. Si nosotros queremos traducirla al día de hoy, es una fiesta que nosotros hemos llamado fiesta de traje, donde la iglesia se reúne, cada quien trae y convivimos todos juntos. Y eso nosotros es cuando estamos cumpliendo, o así de esta manera nosotros estamos cumpliendo precisamente con la comunión unos con otros. Quiero terminar con esto. Después en otra ocasión hablamos del partimiento del pan. Ese partimiento del pan, que es el tercer punto, no se refiere a la fiesta de ágape. Tercero, partimiento del pan. Esto se refiere a la cena del Señor.
y 4 oraciones. Y aquí no se refiere a la oración personal e individual, aquí se refiere a la oración congregacional. ¿Ok? Partimiento del pan se refiere a la cena del Señor, y la cena del Señor nos habla de la comunión con Dios. ¿Okay? Doctrina, comunión con los hermanos, partimiento del pan es la comunión que la iglesia debe tener con Dios de manera individual y también congregacionalmente. Y cuando habla de aquí de las oraciones, ¿okay?, estamos hablando de la oración individual, pero también estamos hablando de la oración congregacional que toda iglesia debe de tener. ¿Okay? Oración congregacional. Decía un hermano de la primera iglesia bautista, dime cuántos son los cristianos, ¿ok? Y yo te voy a decir, ven al culto de oración, revisa cuáles son los que están ahí en el culto de oración los miércoles, y dice, esos son los cristianos. ¿Va? Entonces termino con esto. ¿Okay? Después vamos a hablar de esto, porque es muy importante que también hablemos de estos dos puntos. ¿Cómo se rompe la comunión unos con otros? ¿Cómo le hace el diablo para romper esta comunión unos con otros? Miren, en una ocasión estaba yo en una iglesia y había un hermano que nos iba a dar el mensaje. Y él nos puso un ejemplo muy bonito. Nosotros aquí tenemos un racimo de plátanos y todos están unidos aquí. Pero el hermano decía, hay 2 plátanos que no están pegados al racimo. Si a mí se me antoja un plátano, entonces yo voy por un plátano. ¿Cuál es el que voy a tomar así de inercia? ¿Cuál es el que voy a tomar? ¿Voy a tomar este o este? Cualquiera de esos dos. Ahora, ¿por qué voy a tomar estos dos? ¿Por qué voy a tomar cualquiera de estos dos? Les voy a decir lo siguiente. Primero, porque están separados del racimo. Están separados, ahí están, ya están separados a la mano. Y entonces, a mí me cuesta, lo segundo es que a mí me cuesta menos trabajo tomar este o este que ir a despegar uno de los de aquí, de los que están pegados aquí en el racimo. Y el hermano decía lo siguiente, el diablo es muy astuto, para romper la coinonía en la iglesia, lo primero que hace es que los plátanos se separen. Porque es más fácil para el diablo atacar a los que se han separado de el racimo de los plátanos. Al diablo le cuesta más trabajo venir y arrancar un plátano del racimo. Al diablo le cuesta más trabajo, ¿okay?, venir, ¿okay?, y en una iglesia que está unida en coinonía, en una iglesia que está unida en oración, le cuesta más trabajo romper esa comunión. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Hace que se separen y va precisamente contra los hermanos que se han separado. Déjenme decirles algo que yo he escuchado. Hay hermanos que dicen lo siguiente:
que ellos, aunque no vengan a la iglesia, aunque no asistan a la iglesia, ellos tienen una correcta comunión con Dios. Es lo que me ha tocado escuchar. Y déjeme decirle, hermano, yo no creo en esa postura. Yo no creo en esa postura. Dios fundó su iglesia para que la iglesia estuviese junta. Y aquel hermano que dice que no necesita de la comunión de la iglesia, que no necesita estar en la iglesia y que él sí tiene una buena relación con Dios, yo dudaría mucho de su relación con Dios. Y lo que yo veo es que él es un candidato, pero así en un 100%, para que el diablo venga y lo ataque y lo destruya, porque está separado de aquí, de lo que es la iglesia o de lo que es el racimo de los plátanos. Termino con esto. Creo que este ejemplo es muy claro. La iglesia está sufriendo por el ataque del diablo. Uno es Apocalipsis, capítulo 3, con la iglesia de la Odisea. Una iglesia que tiene la característica que ni es fría ni es caliente, que es tibia, ¿ok? Pero que ella dice que sí es muy buena iglesia, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y entonces aquí nosotros tenemos una iglesia que doctrinalmente está mal. Porque en esta iglesia tibia, en esta iglesia que ni es fría ni es caliente, en esta iglesia donde la iglesia dice, yo no tengo necesidad de nada, me he enriquecido, tengo muy buenas actividades, etcétera, etcétera. En esa iglesia no se está predicando la palabra de Dios, se está predicando cualquier otra cosa, mensajes de estímulo, etcétera, etcétera, menos la palabra de Dios. Y entonces el diablo está trabajando activamente con la iglesia para destruirla desde su interior, ¿okay? Haciendo que la doctrina de Cristo sea quitada y sea reemplazada por teorías humanas, por el razonamiento humano, por filosofías, etcétera, etcétera. Y hoy la iglesia está sufriendo porque el diablo está rompiendo la coinonía. La está rompiendo hoy. La iglesia está en un distanciamiento social. Y estamos viviendo un distanciamiento social. Y este distanciamiento social que nosotros como iglesia estamos viviendo, tiene sus consecuencias. Uno, nos enfriamos. Nos enfriamos. Y aunque usted diga que no, y aunque hay muchas voces que digan, no, hermano, yo como quiera, yo esto, lo otro, para ir para acá. Hace muy poco tiempo, vino el hermano Tony a sanitizar aquí todo el templo. Y él me decía, hermano, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con la iglesia? Dice, ahí en la iglesia donde yo asisto, somos más o menos unos 300 hermanos. Y cuando empezamos a dejar los cultos y empezamos a tener los cultos por los medios que tenemos ahorita, dice, al principio nos conectábamos más o menos 150 hermanos, al principio. Dice, ahora, en este mes nos estamos conectando
aproximadamente entre 35 y 40 hermanos. Y me decía, hermano, ¿qué está pasando con ello? Bueno, ¿qué está pasando? Estamos pagando el producto del distanciamiento social. Estamos pagando el producto de estar alejados, porque nos estamos enfriando. Okay. Número 2, estamos expuestos a doctrinas extrañas. No hay problema, no hay problema. Que al cabo, yo escucho mensajes en la televisión. Es que yo veo el canal de enlace, es que yo veo también María Visión. Y ahí en María Visión, si vieras, hermano, que hay un sacerdote que predica de veras, como los pastores. Claro, al final hace una mención a la Virgen María, pero es muy rápido. Estamos exponiéndonos a doctrinas extrañas y sin querer a veces nos estamos deslizando. Y esto gracias al distanciamiento social. Cuando yo digo nos estamos enfriando, decimos estamos enfriándonos espiritualmente. Estamos expuestos a doctrinas extrañas. Número 3, estamos distanciándonos en la coinonía, en la comunión unos con otros. Estamos pagando muy alto precio en esta pandemia. La iglesia de Jesucristo está pagando un alto precio con el distanciamiento social que nosotros estamos sufriendo. Ahora, ya van a abrir los templos. Ya ahora sí se van a abrir los templos. Ahora sí ya van a abrir las puertas de los templos. Sí, el problema es que cuando dicen van a abrir los templos, el reglamento que están poniendo para que nosotros abramos los templos sanitariamente son excelentes. Yo estoy muy de acuerdo con ello. Estoy excelente y creo que es excelente las medidas sanitarias que nos están poniendo a todas las iglesias para abrir los templos. Lo que no estoy muy de acuerdo es en las condiciones que nos están poniendo. Y las condiciones son, no deben asistir mayores de 60 años. No deben asistir personas que tengan comorbilidades o que tengan enfermedades. No deben asistir niños menores de 12 años. Vamos a trabajar nada más con el 30% de asistencia. Pero dicen que ya vamos a abrir las iglesias, dicen que ya vamos a abrir los templos. Hermanos, debemos tener cuidado con esto. El diablo está trabajando muy activamente, destruyendo estos dos puntos importantes donde se fundamenta la iglesia de Jesucristo. Hoy más que nunca tenemos que orar. Y tenemos que orar porque tenemos problemas como iglesia en estos dos aspectos. Y tenemos que dedicar más tiempo a la oración y tenemos que orar por nuestras autoridades para que nos den la oportunidad de abrir, hermano, y que la gente pueda venir con libertad, claro, siendo responsables con todas las medidas sanitarias, pero lo tenemos que hacer. Ya no debemos estar pasivos. Hoy tenemos que estar activos en oración, pidiéndole a Dios que nosotros podamos corregir estas dos situaciones que tenemos como iglesia. No he hablado de la Nueva Jerusalén, estoy hablando de la iglesia en general de Jesucristo. Le invito, hermano, a que ore. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Dios, para darte gracias por tu palabra, Señor, porque es sencilla, es clara, Padre bendito. Y Señor, tú nos mueves, Señor, a ser hijos activos, Padre celestial. A no estar pasivos, Señor, a ver que la vida pasa, Padre bendito. Y nosotros, Señor, hacemos lo mismo rutinariamente día tras día, Padre celestial. Señor, hoy más que nunca oramos por tu iglesia. Oramos por tu esposa, Padre celestial, por tu novia que
dentro de muy poco tiempo, Señor, tú vas a venir por ella, Señor, para convertirla precisamente en tu esposa allá en el cielo y, Señor, tener las bodas del Cordero allá, Padre Celestial. Señor, que cuando tú vengas, Señor, encuentres una iglesia fuerte, una iglesia firme, Padre Celestial, una iglesia con una coinonía, Señor, que no pueda nada ni nadie destruir, Padre bendito. Señor, por favor, Señor, que tengamos esto presente siempre en mente, Padre, que tenemos que estar, Señor, Padre, firmes en la doctrina, firmes, Señor, en la comunión unos con otros, firmes, Padre, en la comunión contigo y firmes en la oración. Gracias, Padre, porque es una oportunidad que tenemos de accionar. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.